Hoy en Onda Cero La Palma nos hemos trasladado hasta la villa y puerto de Tazacorte para analizar esa actualidad del municipio. Y para hacerlo nos hemos dado cita hoy con Juan Miguel Rodríguez, que él es el portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Tazacorte. Muy buenas. Muy buenas tardes, buenos días. Encantado de estar aquí en antena con ustedes. Hace tiempo que no estoy en Onda Cero, lo cual es de agradecer que contaran para esta entrevista de hoy. Estábamos esperando, ¿no?, el momento correcto, el momento oportuno para volver a encontrarnos, ¿no? Está claro, pero siempre hay noticias, ¿no? Siempre hay noticias, porque somos un partido que tiene sus inquietudes y yo creo que lo hemos visto a lo largo de estos 3 años, que ya prácticamente se ha pasado más que el Ecuador de la legislatura. Ya escasamente queda un año para las elecciones, pero hemos ido haciendo el trabajo que tenemos que hacer desde la oposición. Y bueno, ¿y cómo considera que está ahora mismo el municipio de Tazacorte? ¿En qué punto se encuentra? Pues mira, se encuentra en un mal punto, cuando tendría que tener un punto perfecto. La legislatura del 19 al 23 fue una legislatura de captar subvenciones, de captar proyectos, de redactar proyectos, de tener las cuantías económicas disponibles en las arcas municipales. Y hemos estado viendo con esta legislatura, pues se está desbaratando todo, con lo cual pues le conllevará a esta administración que devolver cantidades de millones de euros que tenían que haberse ejecutado. Y la otra parte preocupante, que encima es perder las obras y perder los proyectos y devolver los dineros, es buscar los consiguientes intereses por no haber ejecutado las obras en tiempo y forma. Y hay que sacar el dinero de las arcas municipales para pagar esos intereses. Y estamos hablando de cuantías económicas muy abultadas. Y hablando de esa gestión actual, muchos vecinos también señalan decisiones que generan debate en el municipio. ¿Hay alguna decisión reciente que considere especialmente desacertada? Mira, desacertada es que en diciembre de este año, concretamente el Día de los Inocentes, el día 28, terminaba el tema de la subvención del corredor verde, 2,5 millones de captación que se había hecho a través del Ministerio, a través de enmiendas que en su momento presentó a los presupuestos del Estado de Nueva Canarias. Teníamos el proyecto, el dinero ingresado en caja. Pues piensa que esa devolución solo, aparte de devolver esos 2,5 millones que no se ejecutan, hay que pagar 300.000 euros de intereses de las arcas municipales. Eso ya es un tema desastroso. Pero si vemos otras acciones más, pues tenemos ahí el almacén de Llanas, tenemos la residencia, y es un suma y sigue, ¿no?, de unas gestiones que no había sino que encauzarlas, pues prácticamente en su licitación y su seguimiento diario, que no se ha hecho. ¿Y cuál diría que es ahora mismo quizás el problema de los vecinos de Tazacorte? Bueno, el problema de los vecinos, pues ciertamente tenemos un municipio con unas características poblacionales, que ciertamente pues, se ha perdido población en años, pero donde se empezó a desarrollar el urbanismo igual algo más tarde, ¿no? Y donde Tazacorte pues tiene la idiosincrasia de que tú ves que estamos en una zona muy agrícola. Y curiosamente eso también ha servido de cierto corsé urbanístico, es decir, no ha tenido esos desarrollos urbanísticos, puesto que la agricultura tiene un gran peso y un gran valor económico, y con lo cual pues ha obligado a que no exista un cierto desarrollo a nivel poblacional y a nivel constructivo en Tazacorte. Y eso todavía al día de hoy se sigue sufriendo, ¿no? Y también después es necesario infraestructuras que tienen que ser de otros entes, bien llámese Cabildo Insular, Gobierno de Canarias, bien del Estado, que consolide ciertas zonas que puedan servir de revulsivo económico en otros sectores, como el sector servicios, ligado al tema turístico, etcétera. ¿Y desde Nueva Canarias cómo se intentaría solucionar este problema? Bueno, las soluciones no las tenemos todas, no. Pero ya te apuntaba algunas ciertas soluciones, porque cuando hablábamos del corredor verde estamos dando un tema de calidad turística, ¿no?, con un sello pues distinguido en el tema del sentido de coger una vía que quedaría ya con efectos secundarios, que es
la que discurría de la LP2 Tazacorte Puerto, por la nueva vía que se ha abierto exterior, esa pasaba a un segundo plano. Queríamos hacer una zona verde de tránsito peatonal, de carril bici, que esto lo que conlleva es dar mayor calidad e invita, digamos, que al turismo y a las mismas personas del entorno a que paseen, que de alguna manera vayan a ese núcleo, digamos, que de la restauración, que es el puerto de Tazacorte, que tiene su importancia, y eso era una acción que era generadora de beneficio. Otra acción generadora de beneficio era la residencia de la tercera edad, que actualmente tenemos 14 plazas y se pretendía pues una construcción anexa para 18 plazas más. Eso hubiera creado unos 6-7 puestos de trabajo de manera estable, ¿no? Es decir, que son obras que de alguna manera se consolida en la creación de empleo y en la mejora tanto a nivel interna para la población como externa, ¿no? Y donde después teníamos que ir a la revisión del plan general en el sentido de buscarle más salida urbanística al municipio, que ciertamente han llegado tarde porque se dio la subvención hace 3 años y escasamente hace unos meses se le contrataba el encargo a Gestur, cuando tenía que haber sido mucho antes, y más después del tema venido del volcán, que nos ha desconfigurado, digamos, que prácticamente un 30% del suelo que tiene el término municipal de Tazacorte. Somos un pueblo que no tenía sino algo más de 11 kilómetros cuadrados. Ahora tenemos un poco más porque las faganas ya no las han añadido, ¿no? Pero que curiosamente era pequeño y fue muy dañado por el volcán. Bueno, y entrando también ya pues en unas gestiones más concretas de esta gestión municipal, uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa recientemente es el almacén de Illanes, ¿no? Que decía que ya era una gestión que estaba bastante avanzada desde la anterior legislatura, pero que ahora pues se ha visto como frenada. ¿Realmente en qué situación se encuentra actualmente este proyecto? Bueno, pues yo te lo explico, ¿no? Este proyecto ya pasó al congelador, ¿no? El proyecto iba muy bien. Mira, el almacén de Illanes nos dio un trabajo enorme. En el sentido que el ayuntamiento no tenía propiedad del almacén de Illanes, pero cuando, digamos que el propietario del almacén quería que existiera y siguiera existiendo el almacén, yo en aquel momento ostentaba la alcaldía y yo le dije que defenderíamos el tema del almacén, pero que queríamos el 50% del inmueble. Porque está claro que no vamos solamente a defender el sector privado, hay que defenderlo y apoyarlo, sino también le veamos el interés público del almacén de Illanes. Pues redactamos un proyecto, conseguimos que nos cedieran el 50% del inmueble, conseguimos subvenciones, conseguimos financiación. Ahora la disculpa es que el Consejo Insular de Agua tiene que hacer unos muros de consolidación en el tema del barranco. No más. Cada administración tiene su nivel competencial, ¿no? Y cada uno lo suyo. Hay que pensar que el plan hidrológico de la isla de La Palma del año 2001 ya dictaminaba que era zona inundable. Pero hay que ser consciente que el almacén de Illanes tiene justamente 101 años de vida. Es más vieja que el municipio de Tazacorte. Curiosamente la licencia de obras en aquellos años la dio el Ayuntamiento de Los Llanos, ¿no? Es decir, que ha persistido ahí a lo largo de más de 100 años y que ahora dice que es una zona inundable. Bueno, no voy a estar discutiendo eso, ¿no? Pero las obras de consolidación en el barranco son obras del Consejo Insular, del Cabildo Insular, cada uno con su competencia. Yo creo que lo que se hizo mal a nivel municipal era pedir un informe sectorial al Consejo Insular de Agua cuando hay que ver dos cosas. No era preceptivo pedir el informe sectorial. Primero, porque el deslinde del barranco está hecho fuera del almacén, es decir, que no le afecta directamente al deslinde del barranco, ¿no? Entonces, esgrimir esa disculpa para no ejecutar las obras de mejora y de rehabilitación del almacén es una disculpa tonta y absurda. Y la verdad que a mí me apena porque, mira, se consiguió el 50% de la propiedad, se consiguió
que encima el propietario del otro 50% redactara el proyecto de rehabilitación. Se consiguió los dineros para la rehabilitación. Pues piensa que hubo que hacer modificaciones presupuestarias porque había parte de financiación en el tema del famoso proyecto de Marilava y después habían 800.000 euros por parte de patrimonio de la comunidad autónoma. Piensa que esos 800.000 euros ahora hay que devolverlos con los consiguientes intereses. Por mucho que digan que le van a pedir al gobierno de Canarias una modificación de esos 800.000 euros, no existe tal modificación en ningún presupuesto de ninguna administración local. Una vez te otorga, si no se usa para la finalidad, lo que conlleva es el reingreso con los consiguientes intereses. Entonces, vamos a decir las verdades como son. Es decir, se podría decir que la consecuencia que al final va a tener para el municipio es ese reingreso, ¿no? Negativo. Devolución de dinero más los consiguientes intereses al 4, no sé qué por ciento, pero que en 3 años se supone dinero. Sí, bueno, y otro tema también sobre proyectos, esa ampliación, ¿no?, a las obras de la Avenida de la Constitución, que decía pues que afectaba al final la ejecución de estas obras pues al tejido empresarial y la actividad económica del municipio. ¿Cómo afecta realmente? ¿Cómo se ve eso? Bueno, el proyecto de la avenida es un proyecto que data del año 2018, ¿no? Yo cuando eso no estaba en la política, fueron los 4 años que yo no estaba en política, ¿no? Era un proyecto que yo diría que demasiado ambicioso para las características económicas del municipio, ¿no? Porque irse a un proyecto a nivel global, digamos que de renovación de toda la avenida, de reestructuración, de demoliciones, estábamos hablando que bien puede estar en torno a los 7 millones de euros. Cantar subvenciones superiores a los 7 millones de euros es casi imposible. Y fíjate cómo se está poniendo el panorama político. El tema es que han empezado a hacer una primera acción. Primero, esa fase que está afectando lo que es parte de la avenida, pero que indirectamente también afectará pues, a los otros comercios de la avenida. Y después las consiguientes unidades de obras que vendrán a posteriori, si consiguen la financiación, que es de dudo trámite que se consigan, y de conseguirse sería agoteo, y sería una inversión que llevaría años, y sería un desastre en el núcleo donde más se concentra la gente y donde hay actividad comercial, que igual estuviéramos 5 o 6 años en obras, ¿no? Y ya vemos que ahora vamos a estar 9 meses y que ya está afectando a parte de negocio. Nosotros presentamos una moción por esa preocupación que había en el tejido empresarial, una moción que fue aprobada en el mes de septiembre, si no me equivoco, de este año pasado, y donde había un compromiso de la creación de una comisión de seguimiento que de alguna manera se diera participación a todas las personas afectadas, ¿no? Pero veíamos que pasaban los meses y no se hacía la comisión, ni se convocaba a la comisión. Pues redactamos una base para la creación de esa comisión y tampoco se nos ha contestado al día de hoy. Pues esto nos obligó a ir ya con acciones más concretas y de alguna manera pues intentamos que si hay un perjuicio económico para el sector, pues con algún apoyo económico tenemos que suplir las pérdidas que puedan tener. ¿Y qué debería hacer entonces el ayuntamiento para minimizar este impacto? Bueno, este impacto va a tener un impacto duradero, porque date cuenta una cosa, que las obras que se están haciendo ahora serán 60 estacionamientos de vehículos que no va a haber. Imagínate el cacho problema que tenemos aparcamientos, es decir, se hace una obra sin buscar la solución al sistema de los aparcamientos. Se hace una obra que le afecta directamente a parte del tejido empresarial durante 9 meses, ¿no? Porque ahora vas, incluso ir a la gasolinera es una odisea, ¿no? Ir al banco a aquella zona es una odisea y a otros comercios también una odisea, ¿no? Ante esas eventualidades, tú tienes que presentar, propuestas y alternativas que le genere no esas grandes pérdidas a las empresas. Y después también pedíamos una revisión de ese proyecto del año 2018,
Cuando uno estuvo en la alcaldía, encargué un estudio a un arquitecto de Los Llanos, aunque está afincado en Gran Canaria, David González, porque había que llevar un proyecto más racional. En vez de estar rotulando eso, perdiendo aparcamientos, ¿por qué no ganábamos en estructura volada hacia el oeste, comprando los suelos, creando zonas de parking debajo? Racionalmente y económicamente era más barato. Y no fracase en un proyecto que lleva demoliciones, lleva tiempo y las cuantías económicas son más holgadas. Claro, y ese debate lo abrimos, pero ese debate parece que el grupo de gobierno no está por la labor. Y otro proyecto también muy importante es el del Centro de Salud del puerto de Tazacorte, un proyecto pues que es esencial para los vecinos y vecinas, porque lleva años sin materializarse. ¿Cómo está afectando a los vecinos realmente la paralización de este proyecto? Bueno, situándonos en el puerto de Tazacorte, aquí sabemos que antes se hizo provisionalmente un consultorio médico en la Casa del Mar. Imagínate cómo está la Casa del Mar de Cochambrosa, ¿no? Por hablar así en plata, ¿no? Entonces, cuando entramos a gobernar la alcaldía, en esta etapa pasada de la legislatura, nuestro grupo se puso como meta que era necesario un nuevo consultorio médico y que la gente fuera atendida en un sitio con una finalidad para lo que es. Porque ahora mismo se está haciendo transitoriamente en un piso tutelado que es del Cabildo de la urbanización de las 23 viviendas de San Miguel, la atención médica, que no es el sitio, que era un piso tutelado, no se puede estar habilitando. Pues pusimos suelo a disposición de la Consejería de Sanidad. Conseguimos que la Consejería de Sanidad redactara el proyecto antes de que se acabara la legislatura del 19 al 23, y conseguimos que en el presupuesto del año 23 de la comunidad autónoma existiera una partida presupuestaria desde 787.000 euros para empezar con el consultorio médico. ¿Qué hemos visto del 23 al 26? 3 años más tarde. El gobierno de Canarias no ha movido ficha, que el proyecto está parado, que en el 23 tenía una dotación de 700 y pico mil euros, que en el año 24 le pusieron una dotación de 300.000 euros. Es decir, bajó, es decir, como para el congelador, que en el año 25 pusieron 100.000 y que en el año 26 pusieron 100.000. Es decir, no es seriedad a la hora de la ejecución de esa obra y ese compromiso que existía ya previamente, antes no. Pero está claro que cuando cambian los actores políticos, desgraciadamente, también cambian las acciones políticas. Y con la Casa del Mar pasa otro tanto de lo mismo. La Casa del Mar era titularidad y propietario de la Tesorería de la Seguridad Social. Un problema estructural que tiene la Casa del Mar hace más de 10 años y de 12, diría yo. Y había que buscarle una solución. Por el mejor encaje y la mejor solución que buscamos, que lo primero que hicimos fue sentarnos con la Tesorería de la Seguridad Social. Y yo le decía al director de la Tesorería de la Seguridad Social de aquí a nivel provincial, entre administraciones queremos como robarnos las perras, porque lo que quería era que le compráramos el inmueble. Pues al final le compramos el inmueble, pero no el ayuntamiento. Conseguimos que Patrimonio, la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, comprara el inmueble. Ya tenía estudios la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias para la rehabilitación integral de la Casa del Mar y ponerla después en disposición del proyecto del PROCAN, donde las investigaciones marinas que se fueran haciendo, donde se pretendía poner un museo y digamos que algo interactivo y algo de cara al exterior de los avances que había poco. Parado está ahí, la Casa del Mar. A nivel de inversión por parte de un gobierno autónomo no estamos hablando de ingentes cantidades de dinero haberse involucrado en ese proyecto. Pero como te digo, cambian los actores, cambian las iniciativas. Entonces, ¿qué se podría decir que son los factores que han impedido que esto no haya seguido avanzando? Que el ayuntamiento no empuja, que el grupo de gobierno no empuja, que hay que poner carácter en la gestión, ganas y voluntad. Y veces a los de arriba,
Hay que decirle a los jefes y ponerte en tu sitio, ¿no? Y demandarle las cosas. Y si no estás encima de ellos, pues pasa lo que ha pasado con la Casa al Mar, pasa lo que ha pasado con el Almacén de Llanes, ¿no? Pasa después otras acciones que incluso haces a nivel municipal, tú que son de tu competencia y lo hacen mal. Podemos hablar de la calle El Pozo en el puerto de Tazacorte. Ayer teníamos una comisión de obra pidiendo la prórroga por tercera vez de la adenda con el cabildo de 140.000 euros para terminar el vial del Pozo. Pero es que la empresa lleva 3 años que no va por obra. El ayuntamiento no rescindió el contrato. El ayuntamiento ya ha hecho 2 incumples para continuar con las obras. Y suena irrisorio que me tienen eso como punto de urgencia. ¿De pico urgencia tenéis? Si habéis tenido 3 años para rescindir el contrato, para adjudicar la obra, para cumplir con los plazos que le están dando por tercera vez. Digo, mira, a la tercera tiene que ser la vencida o la perdida, pero que no habéis hecho los pasos. Es decir, que no se está en el día a día. Y la administración tiene que estar en el día a día en las obras de su competencia. Y en las que no son de su competencia, pues hay que estar encima de las otras administraciones. Mira si no es irrisorio y sienta mal que ya hemos conseguido 2 suelos en la legislatura pasada para la construcción de 134 viviendas. Curiosamente no se van a construir sino 34. ¿Cómo no se está encima del gobierno de Canarias? Y tenían que ejecutar y sacar a la licitación las 100 viviendas, que estamos hablando de una inversión de 18 millones de euros, y se da lugar a devolver de Fondo Generation 18 millones de euros y no se ejecutan la obra. Pues es un tema achacable al gobierno de Canarias, pero tú que estás en la gestión del día a día, la mejor gestión que haces es estar encima. Si no estás encima, las cosas se te van. Y bueno, ya señor Rodríguez, para ir un poco terminando, quería preguntarle qué esperanza tiene el futuro de Tazacorte. Que haya un cambio político. Tazacorte no aguanta más un gobierno de esto, porque te voy a poner diferentes factores. No, ya te he anunciado el disparate económico y administrativo, pero es que esto va a seguir a más. Y la próxima legislatura va a ser muy sufrida para el que entre a gobernar, ¿no? Porque se va a encontrar un ayuntamiento económicamente muy mal. Porque date cuenta que presupuestariamente no tenemos sino un presupuesto en torno a los 7 millones y pico de euros, pero donde tenemos ya unos compromisos adquiridos, que el capítulo 1 de gastos personales es un 53%, que el capítulo de gastos corrientes, que es el capítulo 2, lo han triplicado casi. Es decir, gastamos mucho en holgorio, mucho en gastos que se pueden aplazar, y donde no tenemos capacidad inversora, y donde nos vamos a ver con un capítulo de pago de intereses, que creo que es el capítulo 3, donde antes era 0 peseta, que estábamos saneados, porque cuando entramos a gobernar en la etapa anterior, en el año 19 al 23, el ayuntamiento debía a la entidad bancaria 1.200.000. Tenía un activo en caja de 2 millones de euros. Es decir, que al final poco había, ¿no? Imagínate lo que se consiguió. La deuda a 0. El nivel de subvenciones llegó a 15 millones de euros. Y hemos visto como todo eso se ha ido demoliendo. Y ese demolimiento de esas devoluciones va a ocasionar que el ayuntamiento tenga que buscar dinero de las arcas municipales para pagar sus intereses. Ante eso, la falta de control en el capítulo 2, la ineficacia en la inversión, la etapa del 27 en adelante va a ser muy cuesta arriba. Y si la cogen los mismos actores, ya es que la mataron. Perfecto, con esas palabras nos despedimos. Señor Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos nuevamente una vez más. Muchas gracias a ustedes.